Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos, seres amados, congregados hoy 18 de febrero del año 2023 en Campus, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, Colombia, nación. Abya Yala, territorio de la mal denominada América, norte, centro y sur, y de Laudato Si, también denominada Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre tierra, planeta Tierra, el astro que conecta con toda la galaxia, planetas, estrellas, nebulosas, constelaciones, luceros, todos los universos. Y toda esa familia que se podría extender como una pléyade que empieza desde esa chispa en el corazón, esa lucecita. Aquí en campo decimos un cocuyo, una luciérnaga, que en la noche en el árbol pareciera iluminarias, como en Navidad, como ahí en el oriente, el niño Jesús en el pesebre con su Santísima Virgen María, su madre, siempre casta y pura nuestra Madre Celestial, Madre terrenal, Madre nuestra, en la familia mística. Y San José, su castísimo esposo, Padre putativo de Jesús, la familia de Nazaret, primera familia que encarna en la humanidad Jesús. Hoy aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, de esta familia terrenal, que es entre comillas la realidad que nos encarna, este biotraje, este ser siendo piel, este ser siendo humus, conectado ahí, como se decía, con la tierra, la madre tierra, que es la otra piel, que nos reviste, nos envuelve, nos abraza, nos contiene, ese cordón umbilical. Pero no existe el cordón. ¿Qué conecta entonces? El corazón humano, corazón de la tierra, en las sabidurías ancestrales, cosmovisiones, cosmogonías. Porque la mujer, el vientre, conecta ahí en el óvulo la semilla del hombre y de ahí se engendra la criatura que somos siendo, que sale por el cordón umbilical. Por eso en sus tradiciones, prácticas y costumbres, el cordón umbilical de cada ser se entierra, va a la tierra como pagamento, pero como conexión. Es una representación, es una manifestación, es una revelación de ese amor profundo, de esa conciencia plena del ser siendo madre tierra cosmos. Una relación ontológica, telúrica y cosmológica, porque va al corazón de la galaxia. El pulsar del corazón, el Big Bang, Lupduf, expansión, relajación, el mismo pulsar de la Tierra. Entonces ahí está el Cárderis con el Kairos representado en la Tierra, en una de las criaturas mayores. Pero esa está ya no en la cosmovisión indígena, sino en la cosmovisión judeocristiana, es el Kairos, el tiempo del Dios. No del Dios tierra, del Dios fuego, del Dios agua, no, esos son los dioses, que en nuestra religión es herejía, son los dioses paganos, los Baales. Vamos entonces. En ese pulsar Big Bang Luduf, en ninguna parte aparece el Cronos, del tiempo, la cuadrícula, la retícula, la medida, el control.
y menos aún el fisco, la moneda, el pago. Eso todo es creación humana y eso es fantasía, eso no es realidad. En ese pulsar, en esa expansión cósmica, el Big Bang, los agujeros negros allá en la galaxia, ya viene la tercera piel, que es salir de la atmósfera allá. Todos estos escenarios que trascienden, obviamente aquí en el contexto antrópico, que se venía de la familia sagrada en Jesús, la que representa en nosotros porque encarna, María Santísima de la familia Anahuín, lo mismo José también allí, del pueblo hebreo, caminantes también por Egipto, ya la escultura, el acervo cultural, las prácticas y costumbres, o sea, la ética, lo correctamente político allá, la moral del bien y el mal, porque viene toda esa tradición del pueblo judío, que el Shema a Israel, ama, escucha a Israel, la fe en los profetas, en los patriarcas, en los maestros, en los sacerdotes de la antigua alianza, escribas, fariseos, escribientes de la ley mosaica, el Levítico, el Pentateuco, Deuteronomio, los claves. Y en el profeta Elías, que venían las profecías ya para declaración de la nueva alianza. La venida de Jesús se va preparando y ya con Isaías más adelante. Pero hoy está en Elías, Moisés, en la meditación de la palabra de Dios hoy, con el Evangelio de San Marcos en la transfiguración de Jesús. Van viniendo entonces toda esa antropología sagrada, toda esa historia sagrada de las familias, que somos siendo, en gracia de Dios, donde encarnan propiamente en lo que pueden ser estas transmigraciones, transculturizaciones, transfiguraciones, porque eso es la transfiguración, transformación. Hoy es clave para la Escuela de la Conciencia Ambiental. Conexión planetaria, transformación del ser. Sembrar en el corazón humano el amor, la verdad y la justicia divina, que es ese acontecer Cristo interior, Cristo exterior y Cristo que conecta con uno y otro ser amado. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Por eso el pesebre, por eso la familia de Nazaret, por eso la estrella de Oriente. Y se mencionaron allí los sabios de Oriente, que entre Oriente y Occidente esa brecha del puente cubierta, meditamos estos días en la palabra de Dios, por el arco iris de la alianza. Es una manera de representarlo, de significarlo, de darle sentido. Entre esas fuerzas de la Iglesia que se ha separado, que en este momento están en un cisma, Europa, básicamente Alemania, de donde se gestaron movimientos luteranos en contra de la Iglesia y todo eso, anticristo o con otro Cristo, o creyéndose Cristo, pero es un solo Cristo, este de la transfiguración, Jesús el Cristo, Jesús Cristo, nacido de María, puesto a merced de lo humano, de la realidad cuando bajan del monte, ahí el pueblo invasor, el imperio romano, frente a también la tiranía de los judíos, escribas y fariseos y los saduceos que niegan la resurrección, y la aristocracia, entonces ahí están los poderes de lo político, de lo económico y lo social, representando en tiempo de Cristo, de Jesús, para llevarlo al monte, al Calvario, y aquí aparece el otro monte. La transfiguración que hace previa, que estamos aconteciendo hoy, conmemorando hoy, retomando hoy para recargar energías, recargar en el amor, amornización, son los conjugados armónicos. Preconfiguración, la familia sagrada que presenta ahí en el monte, Padre Celestial, Jesús, Salvador, y Espíritu Santo Santificador. La familia de Nazaret que ya se decía, Jesús, María y José. Y la familia encarnada en la biología,
la sociedad y la cultura de todo lo que se venía diciendo. Son estos tres. Pedro, cabeza de la iglesia, que cambia de Simón a Pedro, por la revelación que hacía en estos días cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente quién soy yo? Ahora, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Pregunta Jesús a sus apóstoles. Y hoy nos pregunta a nosotros. Y Pedro contesta diciendo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Eso lo dices porque ha sido revelado por el Padre. Y ya que lo dices, eres piedra. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. El arquitecto es Jesús, Cristo. María Santísima, su esposa, la iglesia, todas almas esposas de Cristo el esposo. Ahí viene la familia mística espiritual. Volvamos a la carnal. Santiago, hijo del trueno, hijo del Zebedeo, y Andrés, su hermano, que ahí no aparece, siempre están cerca Pedro, Santiago y Juan. Pedro, piedra, ahí está la iglesia, la cátedra mística, todo el nacimiento de la doctrina, doctore, doceri, la sabiduría de Dios, que es el Dios mismo, la sabiduría. Cuando hace su revelación, no busquen sabiduría, yo soy el Hijo de Dios, y ustedes son mis hijos, son hijos adoptivos de mi Padre, porque son mis hermanitos. Ya no los llamo amigos, sino hijos. Antes nos llamábamos siervos, y ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo amigos, porque los tengo en mi corazón. Y ya en el alma, ya está en los reinos de los cielos. Pero vamos allí. Pedro. Santiago, evangelización que es llevada, por eso los plexus allá, cuando se habló de los sabios de Oriente, Asia, África, en Baltasar, y Europa, Melchor, Gaspar y Baltasar. No se sabía de Abiyala, pero ahí los mencionamos acá al inicio, ya estaban. Y tienen una historia sagrada, una arqueología sagrada, una construcción a su manera de teofanía, de teología, de teosofía. Para nosotros en la fe cristiana está la teofanía, está la manifestación de Dios, está la revelación de Dios, está el misterio de la encarnación de Dios. Divinidad en la humanidad enlazado en Cristo. Y Él es puente. Y con ese puente es que se construye toda la arquitectura, y es la iglesia. Evangelización. A llevar a todas estas comunidades de Abiyala, de América. En el buen sentido. Y hoy sábado, Virgen del Carmelo, bendito Dios, orden de los carmelitas descalzos, sin botas, no con las botas puestas, como fueron en las cruzadas, como fueron las guerras, seres amados. ¿Por qué las referencias de la Sagrada Escritura todas son de guerras, de reyes y de esas batallas? Y el lenguaje también tóxico. ¿Y por qué la forma? ¿Por qué el Yahvé, el reino de Sion y toda esa configuración que se hacía, que se dice que es humana, es inspiración divina? La forma de hacerlo, el biotraje, es humano. Encarna en la humanidad Cristo. Similar, nos hace semejantes a Dios, a la Santísima Trinidad. Tanto de la divinidad, mínimo tenemos de los tres y en uno solo, del Padre Creador, de Jesús el Salvador y del Espíritu Santo Santificador. En gracia de Dios por la fe, no por la razón, ni por la pasión. Por eso en el libro de los Hebreos se narran todos los acontecimientos, hechos y sucesos desde los principios de esta humanidad y de las otras humanidades. Incluso por allá está en el Génesis, criaturas de mayor tamaño y esas otras que podrán algunos considerar mitos, fábulos, leyendas. Eso es irrespetuoso, son historias sagradas de otras culturas, que está en la memoria de seres, quizá no en la nuestra, que en esa occidentalización, en esa europeización, en esa militarización del conocimiento en la mente, de la mentalidad, de la inteligencia, del uso de la razón, del cerebro, de las lógicas,
han sido segregadas, han sido sesgadas, han sido reducidas. Ayer meditamos en la palabra de Dios precisamente de la Torre de Babel. Va a ver usted el desastre que se ha hecho en lo humano, desfragmentando, desagregando, segregando el ser en su intimidad espiritual, mística y ferviente, de adoración, de alabanza, de conexión con Dios, que es subir al monte, el corazón, sentir, carderis, con el ser pensante, porque entonces se han también desvinculado tres procesos asociados ahí al cerebro, en la corteza límbica, frontal, occipital, hemisferio creativo, estético, artístico, muy poquito. Esa es la transfiguración, la revelación, ese es el éxtasis, ese es el clímax, pero no erótico, sexuado. No están los genitales, no, es el éxtasis pleno, plenificante, darle plenitud, en libertad, en felicidad y en paz en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios, como un don, como una gracia divina, por la fe. No hay hechura humana, no hay criatura humana, no hay cosa que en lo humano lo pueda hacer, garantizar ni acontecer. Y esto es palabra de Dios. En Jesús ocurrieron todo esto, que llega desagregado, desfragmentado, aislado, sí, por lo humano, porque han destruido las evidencias, porque han destruido los materiales probatorios, porque han destruido, entre comillas, las pruebas, pero queda la prueba de fe, que está en la galaxia, que está en la Tierra, que está en la atmósfera. Recordemos Teilhard de Chardin, biosfera, esa trama vital, que para nosotros es trama de vida eterna, ese entramado, ese rizoma, conecta con la noosfera, es la trama de todos esos tejidos del conocimiento, elaboraciones, ensoñaciones, imaginaciones, proposiciones, que cuando son santas, esa capa o esa esfera de la noosfera es de influencia divina. Ahí viene la transfiguración desde la divinidad para tener ese resplendor, que es luz. Pero si se llevan a las tinieblas es lo otro, de eso no nos vamos a ocupar, es el efecto contrario, el enemigo, el adversario, el opositor. Los demonios, los pecados y las culpas, sí, queda en manos de Dios, de Jesús, Dios Jesús, la sanación, de restauración de todo eso llamado pasado. Porque la providencia es en Dios, bien vivir y bienaventuranza. Eso es lo que hay que apuntar, que esa es vida eterna, la otra es muerte eterna. Esa se muere sola. En su conciencia ética, moral y profética, lo que es correcto en el orden natural, en esas espirales de crecimiento, en esta prefiguración que hacen de la familia sagrada en el monte El Tabor, presentándole a esta familia que en la historia de la humanidad Moisés, el maestro en la antigüedad, profeta también, y a la manera suya hacer el sacerdocio allí, destruyendo Baales y esos tales y esos dioses falsos, y quiebra la ley, las tablas, ahora no las de multiplicar que trajo Occidente, sino esas, las escritas por el dedo de Dios, pero ya no en piedra, las vino, las instaló, entre comillas, las sembró Jesús en el corazón, como decía el profeta Ezequiel, en un corazón de carne, ya no en un corazón de piedra. Y aquí en ese monte El Tabor, Jesús hace uso de lo mismo, la espada, pero no como figura de guerra, de beligerante y de batallas, no. Para representar que la espada es de doble filo, con una corta y la otra cicatriza. Sacar de la zona de confort, nos saca y nos lleva al monte, vamos a orar. Vamos a la meditación, la oración, el ayuno y la acción, a conectar con el Padre Celestial, a vivir esa plenitud. Pero venga, bajémonos de la nube, vamos a la realidad.
viene la caridad, viene la puesta por obra. Entonces estamos en el sentir, pensar, actuar, allá conectando. Vamos entonces a obras, hechos y acciones, que es la caridad espiritual, mental y material. Compartir, comulgar, vienen los sacramentales en medio, el bautismo, es la fe, conectar todos los sentidos en la percepción, pero desde el interior. Esa es la que lleva a la meditación, un punto, un centro, pero no centrado en el ser, sino centrado en Cristo, haciendo ahí la cristificación, toda esa circulación del amor para que resplandezca, que llaman ahí las energías, aire, fuego, tierra, suelo, todo eso, el amor, conecta eso, las funciones de la naturaleza, soporte natural, informativas a nivel personal, a nivel social y a nivel cultural, que llaman ahí productivas, que son creativas, estéticas, artísticas, y las regulativas, que es ese control de la ética, el juicio, la razón, la moral, bueno y malo, pero en el sentido no de pecado y culpa y del infierno y el fuego. No es que el infierno es muerte eterna, eso cada quien lo declara en sí mismo. Vida eterna, reino de los cielos, lo declara cada quien en sí mismo en uso de conciencia. Volvamos al cerebro, que es donde está la mente creativa, pero está la mente lógica racional, no es una sola lógica. Y vamos a retomar inteligencias múltiples, Howard Gardner, y en lo místico, la hermana Glenda, psicóloga, y entre otros, que han sabido formarse en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, psicología, sociología, antropología, entre otras, que las tenemos en la Escuela de la Conciencia Ambiental, para conectar ahí el cerebro, los tres hemisferios, porque el otro es el mamífero, el instintivo, ese no hay que educarlo, ese hay que programarlo, pero no PNL, programación neurolingüística, como un robot para conseguir prosperidad y dinero. Leamos la Biblia en clave de dinero, de finanzas. Perdón con todo lo que diga, pero ser jesuita. Con lo que decía algún momento en estos espacios con el padre Genaro Aguirre Naprofe, ahí en República Bolivariana de Venezuela, que una mujer llevaba cargada en brazos a su niño o su niña, mientras le prendía las candelitas a la Virgen, creo que era la de Coromoto, y enseguida echa la manito la criatura a coger las monedas. Y la mamá la reprende, lo regaña, le dice que no, y el padre Genaro Aguirre, el sacerdote jesuita, en paz descanse, le dice, no haga eso, déjelo, de pronto es que va a ser jesuita. Y eso da pie para lo que se decían ahora de las revoluciones luteranas contra la iglesia, que ahora tenemos el tema del cisma, por los cismáticos pues que vienen creyendo poner otro Cristo, bendito Dios, un Cristo al gusto de cada quien, al gusto del cliente, miles de millones de seres, es la máxima expresión de la soberbia espiritual, la soberbia intelectual y la soberbia emocional, del analfabetismo, el anacronismo y el antagonismo que ha existido, que existe y que quizá deberá existir, movidos por el enemigo, en creer que lo derecho, todo lo políticamente correcto es lo que mueve el mundo. Economía, política y sociedad basada en todo eso. Entonces, miles de millones de Cristos para que todo el mundo esté contento, cada uno con el suyo, como jugando un Tamagotchi, como jugando con un celular, como jugando con un hacedor de monedas. ¿Qué es eso? La varaunda de lo político, de lo económico y lo social, la engañifa de todos los tiempos por el enemigo. Y la bulimia que nos sacia. Creer que el capitalismo va a seguir resolviendo el problema de la humanidad, no se está viendo los desastres, no se está viendo la inequidad, la iniquidad y la inocuidad. Ninguno de esos sismos, el único es el cristianismo. De resto, que el socialismo, que el capitalismo, que el comunismo, todo es lo mismo. Porque siempre es el ego, el apego, el desasosiego que eso causa. Pero bueno, esa es la realidad cuando bajamos del monte. Y ahí está la humanidad entonces representada, Pedro, más primario que cualquiera. Ahí está el mamífero cuando ya no saber qué decir. Jesús, si quieres hacemos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Ya están en el templo.
la palabra de Dios es la primera tienda. La segunda tienda, el sacrificio del Cordero de Dios. Ahí está Juan el evangelista y el Apocalipsis. O sea, y esa es la prefiguración que se hace al final de los tiempos. Estamos hablando de la fe de los inicios. Vamos a ver el Apocalipsis. Juan, luz eterna, todos brillando alrededor del Cordero, a la derecha de Dios Padre, con la gracia del Espíritu Santo del fuego. Ahí lo tenemos. Esos son los 3 apóstoles que estaban allí. Seguramente que acá quedaron los otros apóstoles, los 12, representando las 12 tribus de Israel, las 12 tribus o los 12 apóstoles, sí, 12 tribus que nacen con las escuelas apostólicas. Y vendrán los 144, después los 500, hasta llegar hoy en día a miles de millones de seres. Todos conectados ahí como almas esposas del esposo, que es Jesús. Con María la principal, esposa de todas. Seres amados. Aquí en este ejercicio está la fundamentación de la escuela de la conciencia ambiental. Educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Porque son los principios, son innegociables. Son inalienables e imprescriptibles de Dios. Es sobre eso que se construye la Deus Ontonomía, que de ahora en adelante marca esta pauta. Téngase muy presente la fecha. 18 de febrero del año 2023. Habrá que mirar en sintonía plena cada vez que ha acontecido este hecho, esta conmemoración, y tendremos síntesis, pero más que de teorías, de conceptos, de prácticas, de hechuras humanas, de cosas, no. Experiencias de vida significativa, testimonios, que en gracia de Dios permite esta vibracional, de su servidor, amigo y hermano. Ahora escuchaba el concierto de Fray Alejandro Tobón, 21 de agosto del año 2021. ¿Sí? Significativo para su servidor, amigo y hermano por su unión marital. Pero devolviéndonos un poquito, en ese mismo año, en época de pandemia, 12 de junio, que se celebraba precisamente esa época con la que es fecha clave, ahí están 2 extremos. 21 por su nacimiento de la cónyuge y 12 por la celebración de las bodas. Pero en esa fecha, que ya la boda no existe, en realidad sigue en Dios, lo que Dios ha unido jamás lo separa del hombre. Perdón que manifieste mi testimonio por adelantado, porque esto será el 4 de abril de este año, Dios mediante, 2023. Era el momento en que se empieza esta relación mística con Cristo en profundidad. Muchos llamados ha hecho a este servidor, amigo y hermano. Y solo hace 2 años empezaba a tener, en gracia de Dios, esa revelación, esa transfiguración, esa transformación. Y amorosamente se las comparto, porque ha cambiado mi vida. Más adelante podremos ver en todos los aspectos. Aquí estoy en el monte, pero no como ermitaño, conectado con la comunidad. Vereda Estrella Nueva, Jericó, provincia del Cartama, y caminando por muchos seres del mundo. Dios mediante en breve, con Cambio Gnosis, daremos otro testimonio del que ha de ser para la próxima fecha, que sería ese 12 de junio del 93. Primero 4 de abril, el que llama el cumpleaños, tiempo biológico, el Kairos, con el Cárderis y ese cronograma, ahí conecta esos 3. Este nacimiento místico, 12 de junio, 2021-2023, ya son 2 años de historia de vida, conectando ahí Kairos, Cárderis y cronograma. Y tenemos para la Escuela de la Conciencia Ambiental 8 de agosto al 21 de agosto. Un hijo y la cónyuge de ese mes de agosto, 21. Por eso, enhorabuena, y ahí quedó para la relatoría del día el concierto de viva voz de Alejandro Tobón, nuestro hermano de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Ese es un regalo y ese es uno de los maestros
místicos de esta transformación. Que Dios los siga bendiciendo, porque gracias a Él, a su ser siendo testimonio de Dios, ha hecho que exista ese enamoramiento en Jesús. Y esa es la OCD, Orden de los Carmelitas Descalzos, la oración. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, cada vez, San Juan de Ávila también en España, cada vez más enamorados de Jesús. Amén. Meditación, oración, ayuno y acción, eso es lo principal. Ya la vida sacramental. El bautismo, renovarlo permanentemente, las promesas bautismales, en la confesión, que es la conversión, y la común unión con Cristo y con la comunidad planetaria. Entrega permanente por amor, una ofrenda de amor de todo el ser, vida y obra. Bajar de la nube también. No todo es felicidad, placer y éxtasis, no. Hay dolor por los errores que cometen, por los desaciertos, por las faltas que uno, el demonio, el pecado y la culpa. Pero está Jesús que sana, y está el Padre Celestial que promete, y está el Espíritu Santo que hace esa transformación, ese fuego. Y ese es en el acontecer, la prueba de fuego. Servicio, entrega plena, como Cristo se entregó por nosotros en la cruz. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.